diferencia de lo que habíamos visto en unidades anteriores o en la parte de análisis 1. Entonces, en función de varias variables, lo que vamos a ver es que una función puede ir cambiando a medida que vamos agregando variables, pero vamos a ir viendo que lo que se calcula principalmente, que es la parte de derivadas e integrales, no es muy complicado, ya que lo que hacemos básicamente es considerar una de las tantas variables como variable en sí, y el resto de las variables las consideramos como constantes, ¿verdad? Entonces, al fin y al cabo, se aplican los conocimientos que habíamos visto anteriormente. Sin embargo, vamos a estar viendo que tiene algunos conceptos diferentes, ¿verdad? O algunas consideraciones diferentes, principalmente en la cuestión de límite, en la cuestión de continuidad de funciones, este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, como les dije, en la primera parte vamos a estar viendo lo que es curva de nivel, básicamente. Vamos a entrar en la parte de derivadas parciales. Y en la segunda parte, que sería la clase que viene, vamos a estar viendo ya a profundidad la explicación de esas derivadas parciales, ¿verdad? En problemas de aplicación propiamente dicho. Y después en cálculos de aproximaciones, de intervalos, ¿verdad? Que vamos a ir viendo cómo se van estudiando para cada caso. Entonces, como dijimos, la primera parte es curva de nivel. Se llama curva de nivel, pero vamos a ir viendo que se puede aplicar para diferentes conceptos, ¿verdad? Curva de nivel en sí se conoce a la representación en el plano de una superficie en diferentes niveles. Por ejemplo, esto es una montaña, por así decirlo, ¿verdad? Que nosotros en un plano en dos dimensiones podemos ver las cotas de las alturas, ¿verdad? En el relieve, en el plano representado de esta forma. Entonces nosotros vamos a ver que este sería el punto más alto, ¿verdad? Que está a 6.000 pies, que sería más o menos el pico, y este sería el punto más bajo, que está a 3.000 pies, ¿verdad? Entonces nosotros lo que vamos a ver básicamente es, primeramente, que podemos representar esta superficie. Ya habrán visto en la parte teórica que la superficie es una f de xy. En todo lo que vimos anteriormente, veíamos todo en el plano, ¿verdad? Una y igual a f de x era una representación en el plano. Ahora cuando decimos z igual a f de x, y lo que estamos diciendo es que para cada valor en el plano, en un plano cartesiano, ¿verdad? Para cada valor en el plano x y vamos a tener un valor para z, ¿verdad? Entonces, si yo tengo acá un valor para x y un valor para y, en el plano x, y, yo voy a tener un valor determinado para z, ¿verdad? Que va a elevarse más o menos en un cierto punto. Después para otro valor de x e y voy a tener otra coordenada de z, para otro valor de x y otra coordenada de y voy a tener otro valor, ¿verdad? De z, y con esto yo voy a formar lo que es una superficie, ¿verdad? Superficie de z. Profe, Entonces, ¿sí? hay un compañero que pidió si se puede grabar la clase, por favor, dice. ¿O se está grabando? Voy a verificar. Yo no sé por qué a mí nunca más me apareció acá el tema de grabar en esta parte, ¿verdad? Pregunté la vez pasada a Denis, pero no me respondió. Entonces yo grabo con Monosnap, ¿verdad? Siempre subo la clase, pero la clase está grabada desde Monosnap, no desde el grabador del Meet. Entonces no sé por qué, porque se está grabando, ¿verdad? Debía ir Vale, pues. subiendo como siempre, ¿verdad? Bueno, entonces la interpretación más sencilla que nosotros podemos ver de lo que son funciones variables sería esto, ¿verdad? Como dijimos, una curva de nivel o una superficie de nivel que en el plano se representa por curvas de nivel, ¿verdad? Entonces, lo que está aquí arriba sería la superficie de nivel, como estamos diciendo, ¿verdad? Que sería la representación tridimensional de una curva de nivel. Se representa por k igual a f de x y z. Esto puede tener muchas más variables, ¿verdad? Dependiendo del fenómeno que estamos estudiando. Y esto sería la curva de nivel, pero representada en 2D, ¿verdad? Entonces sería f de xy igual a k. En realidad acá solemos ver, en otros libros van a ver como z igual a f de xy, ¿verdad? Porque anteriormente teníamos y igual a f de x, y cuando trabajamos con funciones de varias variables, algunas veces encontramos z
z igual a f de x, y. ¿Por qué en algunos libros vemos k? Porque esta función k puede ser una función de x y z, ¿verdad? O x y z w, o diferentes variables, ¿verdad? De dos o más variables es lo que vamos a estar estudiando, ¿verdad? Pero vamos a partir, como siempre, de una función de dos variables, y a partir de ahí vamos a ir viendo cómo se analizan cuando tenemos casos de dos o más variables, ¿verdad? Que van a ver que no es ninguna complicación, ¿verdad? Es nada más que en el caso de derivado de integración sería derivar o integrar sucesivamente nomás la misma función, ¿verdad? Suena sencillo, pero obviamente se complica en el sentido de que una derivada segunda o tercera puede hacer que mi derivada sea bastante amplia, ¿verdad? Porque vamos a ir haciendo por parte, entonces ahí estaría la complicación, pero al fin y al cabo son simplemente integrales, ¿verdad? Este es un ejemplo más o menos que suelo mostrar para que se interprete lo que serían las funciones de varias variables, ¿verdad? Nosotros podemos considerar una piscina, ¿verdad? Que está en el patio de una casa, ¿verdad? Llena de agua, y la variación de la temperatura podemos determinar en función de dos o más variables, ¿verdad? Suponemos, por ejemplo, un plano, ahora el plano X y Z, ubicado en este punto. Esto que está acá sería la variación de la temperatura, pero en un plano XY, ¿verdad? Como sería una curva de nivel, pero una curva de la variación del calor. Vamos a suponer que el calor le afecta a esto, y en este punto le va afectando con una mayor temperatura, y a medida que nos vamos alejando del centro, la temperatura eh, deja de ser tan caliente, vamos a decir. A medida que nos acercamos al centro, la temperatura es mayor. Es nada más que un ejemplo para interpretar cómo va variando superficialmente, por ejemplo, la temperatura, vamos a decir, en la superficie del agua de nuestra piscina, ¿verdad? Entonces, si analizamos en este caso, las variables independientes serían el largo y el ancho, ¿verdad? Que en función de x e y, yo tengo en la superficie diferentes temperaturas, ¿verdad? En este caso sería la temperatura, la representación en z de nuestra variación. Pero también podemos analizar de una manera tridimensional, ¿verdad? No solamente la superficie, sino todo el volumen de la piscina, ¿verdad? En ese caso podemos tener como variable independiente el largo, el ancho y la profundidad, y la variable t sería la variable de temperatura. Entonces, en ese caso, vamos a tener diferentes puntos, pero en este caso no va a representar propiamente una superficie, sino que en función de x, y z, que va a ser la profundidad, nosotros vamos a tener diferentes temperaturas. Entonces, en este caso no vamos a tener una superficie en sí, sino un volumen, por ejemplo, ¿verdad? Y ese volumen va a estar indicando la temperatura para cada punto, ¿verdad? Como podrían llegar a darse cuenta, entonces cuando trabajamos con funciones de varias variables es cuando tenemos una mayor representación de la realidad de lo que es la ingeniería, ¿verdad? En la ingeniería difícilmente nosotros encontremos fenómenos o cálculos o proyectos que tengamos que hacer y que sea en función de una sola variable, ¿verdad? Suelen ser muchísimas las variables que interfieren en la elaboración de un proyecto, en el cálculo de un edificio, en el cálculo de un circuito eléctrico, ¿verdad? De cómo se comportaría. Entonces, mientras más variable estamos considerando, mayor es la precisión de esa variable dependiente que estamos calculando, ya sea temperatura, ya sea voltaje, ya sea deformación, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia de, como ingenieros, tratar de entender cómo se trabaja con funciones de varias variables, ¿verdad? Pero obviamente, ¿verdad? Para saber cómo se trabaja con funciones de varias variables, tenemos que conocer primero cómo se trabaja con una sola variable, que ya es lo que aprendimos desde análisis 1 hasta las últimas unidades que estuvimos viendo en análisis 2, ¿verdad? A partir de ahora ya vamos a entrar en funciones de varias variables para derivación e integración, y la unidad 5 específicamente lo que son las integrales múltiples, ¿verdad? Que también se aplica para calcular momento de inercia, centroide, que ya son conceptos que habíamos visto en la unidad anterior, pero que ahora vamos a estar viendo ya en función de diferentes dimensiones. Vamos a ver algunos ejemplos, como solemos hacer. Primeramente vamos a ver varios ejemplos sobre curvas de nivel para tratar de interpretar esto, y después vamos a entrar ya en la parte de derivadas para cerrar lo que sería la primera parte de esta unidad 4. Entonces, acá tenemos un ejemplo que nos dice que tracemos las curvas de nivel de la función h de xy igual a 4xy cuadrado más y cuadrado más 1. Entonces, como les dije, este sería, podemos encontrarlo como f de xy, ¿verdad? O como z de xy, eso sería
dependiendo del libro en el que estamos trabajando. Lo importante es que ustedes sepan que esta es una función y esta es la representación, ¿verdad? Y estos son los argumentos o las variables que estamos considerando en este caso, X e Y, ¿verdad? Entonces, esta que está acá es una ecuación de una superficie, entonces, ¿está bien? Tenemos que interpretar cuando vemos esto que esta es la ecuación de una superficie. Entonces, dependiendo de cada valor en el plano X, Y, ¿verdad? Que tomemos para X e Y, nosotros vamos a tener una elevación a lo largo del eje Z y un cierto punto, ¿verdad? Y si unimos todos los puntos notables que se forman en ese caso, vamos a tener una superficie, ¿verdad? Una superficie que puede ser un paraboloide, puede ser un elipsoide, diferentes figuras que por ahí son conocidas o también figuras irregulares, ¿verdad? Entonces, por condición de la elaboración de curva de nivel, habrán visto en la parte teórica, ¿verdad? Es que cómo se construye la curva de nivel es igualando esa f de xy, o en este caso h de xy, a una constante k, ¿verdad? Porque, como habíamos visto, mi chiquitito me atrás otra vez, ¿verdad? Esta curva de nivel lo que me dice es que para todos los puntos que integran esta línea que está acá, o esta curva, tenemos un mismo valor de k. En este caso estamos mencionando un valor k, ¿verdad? Pero dependiendo del libro, como les digo, puede ser alfa, puede ser n, ¿verdad? Los ejercicios que le voy a mostrar por ahora, la mayoría le consideramos como un valor k, y significa que esa función, esa f de xy, ¿verdad? Tiene un valor k y forma esta curva que está acá, ¿verdad? Que sería en el plano E esta curva que está acá. Entonces, todos los puntos de esta línea tienen 3.000 pies, vamos a decir, de valor. Esta línea tiene 4.000 pies, este tiene 5.000 pies, este tiene 6.000 pies y así sucesivamente. Entonces, estos 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 son constantes y ese valor es el valor que nosotros le llamamos K en el ejemplo que vamos a hacer ahora, ¿verdad? Entonces, como el ejercicio me pide que yo busque las curvas de nivel, obviamente yo tengo que buscar cuáles son esos valores. Son valores que yo le voy a dar, son valores que yo le puedo, ¿cómo se diría? Vincular o darle a la función nada más para saber en qué puntos de x y yo tengo esa variable k, ¿verdad? Entonces eso me va a generar básicamente mi curva de nivel. Entonces, aplicando ese concepto, esa f de xy, perdón, esa h de xy que me da el problema, igualamos acá. Entonces lo que vamos a hacer es buscar para cada valor de k, ¿verdad? K igual a 0 sería el origen, ¿verdad? Voy a dibujar acá más o menos. Vamos a suponer esto. Vamos a suponer, eso tiene ya una forma, ¿verdad? Pero vamos a suponer que no es esta ecuación o que yo no sé la forma que tiene esta ecuación. Eso también es importante que nosotros veamos o recordemos a medida que vamos trabajando con funciones de varias variables, que son reconocer las ecuaciones de una elipse, de una hipérbola, de una parábola, o mejor dicho, de un paraboloide hiperbólico o de un elipsoide, que son funciones que se van a formar, perdón, son superficies que se van a formar generalmente cuando trabajamos con funciones de varias variables. Entonces, yo lo que quiero saber básicamente para generar mi curva de nivel es, si yo digo k igual a 0, por ejemplo, k igual a 0 sería k, ¿verdad? Porque yo tomo acá diferentes valores de k a lo largo del eje z, ¿está bien? Entonces, esto sería, para k igual a 0, yo quiero saber qué figura se me forma, ¿dónde en este caso? En el plano XY. Y vamos a suponer que en el plano XY se me forma esta figura, ¿verdad? Para k igual a 0. O sea, yo voy buscando valores y se me forma esta curva que está acá. Después, para k igual a 1, ¿verdad? Se me forma más o menos esta figura, ¿verdad? Para k igual a 2, se me forma esta figura, ¿verdad? Y yo voy evaluando para cada punto y voy viendo qué valor voy teniendo o qué curva se me forma acá. Y en ese caso, ahí estoy elaborando o estoy encontrando, estoy trazando las curvas de nivel. Por eso justamente me dice trace algunas curvas de nivel. ¿Por qué? Porque yo puedo trazar para acá igual a 0, para acá igual a 2, para acá igual a 7, para acá igual a 8, para acá igual a 15, por ejemplo. Yo puedo elegir los valores que quiero. Pero lo que me está pidiendo es que yo trace y pueda identificar cuál es la curva de nivel que se está formando. Y siempre que me habla de curva de nivel, lo que me está pidiendo es que yo represente
en un plano XY, ¿está bien? En un plano XY, estas curvas de nivel, ¿está bien? Entonces yo a esto que está acá le puedo llamar K igual a 8, esto puede ser K igual a 5, esto puede ser K igual a 6, perdón, no, tendría que ser menos 4. Bueno, puede ser también así, como habrán visto, esto representa, creo que en los libros hay muchos ejemplos, ¿verdad? Donde me muestra, por ejemplo, si yo tengo así, una representación más o menos de este tipo, esto es visto desde el cielo, vamos a decir, la curva de nivel visto desde el cielo, pero visto de perfil, esto podría representar, por ejemplo, una montaña de este tipo. Hay muchos ejercicios en los libros que me ayudan a identificar la forma de la curva con respecto a las curvas a nivel que estoy teniendo en el plano. ¿Por qué es importante la interpretación geométrica de esto? Porque nosotros tenemos que saber cuando trabajamos con curva de nivel. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a trazar una curva de nivel que sea de esta forma. Trazamos una curva de nivel que sea de esta forma. ¿Está bien? Podemos llegar a encontrar ejercicios donde me dé una ecuación que representa la curva o la superficie de nivel de una montaña, ¿verdad? Y vamos a suponer que me dice que yo estoy en el punto más bajo de la montaña y me dice que, o sea, me pide que yo calcule o averigüe si vamos a poner que eso sería el sentido Y, a lo largo del eje Y, y el sentido X. Y vamos a suponer que me está diciendo, si esto es el punto más alto y este es el punto más bajo, yo tengo que subir la montaña, el ejercicio me puede preguntar o pedir que yo determine en qué sentido yo voy a hacer un mayor esfuerzo para llegar al punto más alto. Es decir, si me va a ser más sencillo subir a la cima si hago el trayecto a lo largo del eje Y o si hago a lo largo del eje X. Vamos a suponer que me pide hacer el problema. Entonces ahí no me está diciendo específicamente curva de nivel. Es un ejercicio de curva de nivel, pero es con ejercicio de aplicación. Entonces, si este es el trayecto a lo largo del eje Y y este es el trayecto a lo largo del eje X, bueno, ¿cuál sería el trayecto que me va a dar más trabajo teniendo en cuenta la pendiente? Sería el trayecto a lo largo del eje Y, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para llegar a un valor, a una altura considerada, a una cota considerada, yo tengo que hacer un menor recorrido horizontal, por lo tanto tengo una pendiente más empinada, ¿verdad? Sin embargo, acá el recorrido horizontal es más amplio para salvar el mismo de nivel de altura, ¿verdad? Que hay desde este punto hasta este punto. Entonces, podríamos considerar que si el criterio es evitar la mayor pendiente o el mayor desnivel, entonces sería tratar de evitar este camino para acceder a ese punto superior. Es un ejercicio que por ahí estoy inventando, ¿verdad? Pero les digo que en ejercicios de aplicación de curva de nivel hay de esa clase. Es en el caso de curva de nivel topográfica, ¿verdad? Pero como vamos a ver más adelante, las curvas de nivel podrían representar, si tenemos una placa, ¿verdad? Nosotros tenemos una placa que se calienta, ¿verdad? Y acá en el punto medio, ¿verdad? Por la parte de abajo se le está aplicando un calor, ¿verdad? En este punto, entonces, obviamente se va a generar acá como una aureola de calor, donde el punto más caliente va a estar acá y el punto menos caliente va a estar en el extremo, ¿verdad? Sería por ahí como esas placas con las que se cocinan hoy en día, ¿verdad? Las placas de inducción y eso para usar en la cocina, ¿verdad? También puede ser un ejemplo de la variación de las curvas equipotenciales en una placa también de un circuito, ¿verdad? Entonces, no solamente para la parte topográfica se puede usar, sino también para la parte eléctrica o la parte mecánica, ¿verdad? Y esos son problemas de aplicación que tienen que hacer
pero considerando siempre el mismo concepto, ¿verdad? El concepto de curvas de nivel, que como ven no tiene ninguna complicación, solamente tenemos que buscar siempre el valor de K, ¿verdad? Para ver para cada valor de K cuál sería la curva que se me forma en mi plano X. Entonces, como dijimos, igualamos, ¿verdad? Igualamos a acá y a partir de ahí lo único que tenemos que hacer es dejar nuestra ecuación, esta expresión que está acá, todo este 4x cuadrado más y cuadrado más 1 igual a acá, de una forma que me permita tener una figura geométrica conocida, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí lo único que se hace es trabajar con álgebra, ¿verdad? Se deja de un lado, uno más que álgebra, geometría, ¿verdad? Se deja de un lado las variables independientes, del otro lado se deja el valor de k, ¿verdad? Con la otra constante que sería el menos 1. Y, como dijimos, trabajamos con esa ecuación, ¿verdad? Si nosotros agarramos y dividimos a ambos miembros o multiplicamos por 1 sobre k menos 1, vamos a tener esta expresión en esta que está acá, ¿verdad? Y al tener esta expresión, ¿verdad? X al cuadrado sobre algo más y al cuadrado sobre algo, en realidad en los libros van a encontrar X al cuadrado sobre A al cuadrado más Y al cuadrado sobre sobre B al cuadrado igual a 1. Y esta sí ya es la ecuación de una figura geométrica conocida. ¿Conocen la figura geométrica que se forma con este tipo de ecuación? ¿O no conocen? Elipse. Sería una elipse. Exactamente. Y pues vamos a tener una curva parabólica y todo ese tipo de figuras que ya conocemos, que va a ser importante reconocer enseguida para, como en este caso me está pidiendo que yo trace curvas de nivel, va a ser importante que yo sepa ya que esto es una elipse, entonces yo sé qué cosa, yo sé que para cada valor de K, ¿verdad? Para cada valor de K, entonces yo tengo que tener una elipse, ¿verdad? Estas elipses pueden estar todas equidistantes o, como les dije anteriormente, puede haber puntos donde se separen en una distancia mayor con respecto a otra, por ejemplo. Lo que les dije recién, por ejemplo, en ese sentido puedo tener un mayor acercamiento entre las distintas curvas y en este punto puedo tener un alejamiento entre distintas curvas. Entonces, eso nada más implica que acá tengo una menor pendiente que en este punto que está acá abajo. Eso ya sería una interpretación geométrica, como les dije, si tenemos un ejercicio que no nos está pidiendo directamente curvas a nivel, sino que nos está pidiendo algo que tenga que ver con la interpretación de lo que es una curva a nivel, ¿verdad? Entonces, en la ecuación 2 vemos que una elipse, por lo tanto, las coordenadas de los ejes podemos tenerlo de la siguiente manera. Esta sería la ecuación, esto van a ver en cualquier libro, ¿verdad? Que la ecuación de una elipse y la representación del eje menor y el eje mayor de la elipse. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es buscar o poner esos valores en función de K, que habíamos calculado anteriormente, para saber cuánto vale A y cuánto vale B, ¿verdad? Recordemos que estamos buscando las curvas, ahora que ya sabemos que es una elipse, las curvas de la elipse o las elipses que se van a formar para diferentes valores de K. Entonces, acá abajo teníamos k menos 1 sobre 4, ¿verdad? Entonces esto sería mi a cuadrado. Entonces yo despejo de acá y tengo que a vale 1/2 sobre por raíz de k menos 1. Entonces para cada valor de k yo voy a tener un valor diferente, vamos a decir de mi lado mayor a. Y para b, acá abajo yo tenía k menos 1, ¿verdad? Entonces b vale raíz de k menos 1. Esto obviamente para todo valor, tenemos que hacer la salvedad, ¿verdad? Que tiene que valer para todo valor k mayor a 1, ¿verdad? Porque si no vamos a tener raíz del número negativo, que es un número imaginario, que como habíamos dicho nosotros no trabajamos todavía en análisis 2 con números imaginarios, ¿verdad? Creo que están viendo o van a ver eso en álgebra lineal. Y después en análisis 4, los que se van por electromecánica, creo que tienen también estudio de la variable compleja, ¿verdad? Nosotros vamos a dedicarnos siempre en esta materia a números reales, entonces tenemos que hacer siempre esa consideración, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que no voy a buscar un valor para k igual a 0, para k igual a 0,5, ¿verdad? Voy a hacer para un k mayor a 1 en este caso, ¿verdad? ¿Y cómo trazamos las curvas de nivel? Como les dije,
el eje mayor y el eje menor son los que van a determinar la medición de mi curva, ¿verdad? Entonces yo, para un valor k igual a 2, ¿verdad? Yo voy a tener un eje mayor, ¿verdad? En este caso me salió que a es el menor, ¿verdad? Voy a tener un a 0,5 y un b 1, ¿verdad? Y con esto yo ya sé que yo con esto puedo trazar mi primera elipse a una altura k igual a 2, es decir, si esto es x, esto es y y esto es z, entonces en x es el más chico, ¿verdad? Entonces así, así, y esta sería ya mi primera curva de nivel, pero ya en la elevación, ¿verdad? Como yo estoy trabajando con curvas de nivel y no con superficie de nivel, entonces yo tengo que dibujarla todo en el plano x. Siempre que me pida curvas de nivel, tengo que dibujarlo en el plano XY, ¿verdad? Entonces, esta no es una representación tridimensional, pero yo puedo trabajar con un XY, X es el menor, ¿verdad? Y dibujarlo ya directamente acá, ¿está bien? Para cada valor. Entonces, esto es lo que me está pidiendo el problema, no nos confundamos nunca. Por eso le hice al inicio esa aclaración de lo que es curva de nivel y superficie de nivel, ¿verdad? Para que cuando les pide curva de nivel, dibujen justamente una curva de nivel y cuando les pide superficie de nivel, dibujan una superficie de nivel. Entonces, para cada valor de K, esto sabemos que se va a lo largo del eje Z, yo tengo diferentes valores para mis ejes mayor y eje menor. Entonces, para K igual a 2, para K igual a 5, K igual a 10 y K igual a 17, ¿verdad? Entonces, tengo esta representación de una curva de nivel. Como le dije, ¿qué valor de K adopto? Y bueno, primeramente tengo que fijarme en esta condición, ¿verdad? Que dijimos para todo K mayor a 1. ¿Verdad? Entonces, puedo empezar con 2, puedo hacer también decimales, ¿verdad? Pero generalmente lo que hacemos es, como me decía, trazar algunas curvas de niveles, nada más que elegir algunos números. Pues podía ser 2, 5, podía irme a 20 y a 30, ¿verdad? No hay ningún problema con eso. Siempre y cuando tracemos por lo menos, así como acá, ¿verdad? Por lo menos 4 curvas de nivel para tener una representación de lo que estamos viendo, ¿verdad? ¿Cómo se dibuja la curva de nivel? Se dibuja de esta forma, ¿verdad? Entonces, este primer circulito, ¿verdad? Está a una altura k igual a 2. Este segundo círculo está a una altura k igual a 5. Sobre el eje de Z, o sea, saliendo a la pantalla, tengo que subir 5 niveles, vamos a decir, ¿verdad? Acá tengo que subir 10 niveles y voy a tener este círculo más grande. Y acá voy a tener para acá igual a 17 este círculo. Entonces, a medida que voy subiendo, va a ir aumentando también el eje mayor y menor de mi elipse en este caso. El problema no pedía, como les dije, el problema pedía solamente la curva a nivel, que es la representación bidimensional, pero acá les dejo nada más que un esquema de cómo se va representando tridimensionalmente lo que es esa curva a nivel, ¿verdad? Entonces, como dijimos, esto que se está dibujando en el plano XY sería mi curva a nivel, pero si yo quiero dibujar mi superficie a nivel, entonces dibujaría este contorno, ¿verdad? Este sería el equivalente a ese contorno celeste que le mostré en la primera diapositiva. Todos los valores, eh, para cualquier valor de XY a lo largo de esta curva, mi K vale 2 siempre, ¿verdad? Tenemos otra vez, ¿verdad? En el plano XY, la proyección sería esto, y vamos subiendo. Entonces con eso estamos viendo que se va formando básicamente este paraboloide, ¿verdad? Este paraboloide que se forma acá. Si hacemos un corte en el paraboloide, esto sería toda una superficie, ¿verdad? Toda la superficie alrededor eh, de esa curva, ¿verdad? Esto sería, entonces acá podemos tener otro. Se va por el otro lado, ¿verdad? No lo dibujé cada una de las curvas, porque si no se iba a volver más confuso, ¿verdad? Pues la idea sería más o menos esa, ¿verdad? En análisis 2, en mi época, creo que actualmente sigue vigente, ¿verdad? Era muy útil trabajar con el graficador de Microsoft o hoy en día también con GeoGebra. No sé si hay otro software, ¿verdad? Que les va a ayudar a graficar esto y entender o interpretar gráficamente, ¿verdad? A mí al menos me ayudó mucho en su momento y creo que les va a ayudar también a ustedes si es que son aplicaciones de internet, ¿verdad? Que son gratuitas que pueden utilizar para o sea, graficar o verificar el gráfico que ustedes están haciendo, están interpretando, graficar en una computadora y ver cómo se forma ese gráfico que ustedes están calculando. Acá tenemos otro ejemplo
como les dije, en curvas de nivel, eso de decir f de x o h de x igual a k, son nada más que interpretaciones, vamos a decir, ¿verdad? Una interpretación genérica de lo que son curvas de nivel. Podemos trabajar en voltaje, podemos trabajar en temperatura, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, me dice una función b de voltaje, ¿verdad? Que está en función de x e y, me da la función de voltaje. Me dice que las curvas de nivel B se llaman curvas equipotenciales en ese caso, ¿verdad? Serían curvas para los cuales tenemos un mismo potencial o un mismo voltaje a lo largo de esa curva, ¿verdad? Me pide que trace las curvas equipotenciales correspondientes a B igual a un medio, 1, 2 y 4. En este caso, a diferencia del anterior, podemos decir que B reemplaza al ejercicio anterior lo que era la variable K, perdón, la constante K, ¿verdad? En este caso le llama B, un voltaje para cada caso, y ella me está dando los voltajes para el cual yo tengo que trazar la curva, ¿verdad? Entonces, en este caso no es que yo tengo que inventar o algo así, sino que nada más que tengo que trabajar con la ecuación. Si ustedes ven esta ecuación de voltaje, no tiene la forma propia de ninguna figura geométrica, pero como siempre hay que ir trabajando un poquito para ir encontrando la estructura de la ecuación que me permite reconocer fácilmente cuál es la figura que se va a formar. Entonces, igualito que en el proceso anterior, ¿verdad? El anterior decíamos h de x y era algo, y ese algo hacíamos igual a k, ¿verdad? Entonces en este caso tenemos b de x y, que sería esta ecuación, y igualamos acá. Como dijimos, tenemos que dejar de un lado las variables independientes, en este caso entonces pasamos de este lado, donde tenemos x e y, del otro lado queda el valor que nos esté dando, ¿verdad? El parámetro, y el valor k, que es justamente el valor que va a generar nuestra curva a nivel. A partir de ahí es simplemente trabajar con el álgebra para dejarlo de una forma con la que podamos trabajar. Acá le dejo esto, ¿verdad? El cual le pongo una ecuación de una circunferencia con centro desplazado en x más 2 y menos 3 en y, ¿verdad? Cuyo radio es igual a 4 sobre k. Es la ecuación de una esfera, básicamente, ¿verdad? Cuando dibujamos tridimensionalmente. Entonces, de la misma forma que la anterior, lo que vamos a trabajar en el anterior dibujamos el eje mayor y el eje menor de nuestra elipsoide. Ahora necesitamos el radio, ¿verdad? Nosotros, en este caso creo que es una semicircunferencia, perdón, una semiesfera. Entonces, esto está graficado ya acá. Porque igual le voy a estar graficando con... Sería esto que está acá, ¿verdad? Para diferentes valores de K, que ya sabemos, repito nuevamente, son valores que en este caso me da el problema y que están representados a lo largo del eje Z, es decir, están en la elevación, vamos a decir. Entonces, para cada valor de K, a medida que yo voy subiendo a lo largo del eje Z, yo voy a tener un valor diferente de el radio de la circunferencia que se me está formando. Entonces yo veo que en el punto más bajo tengo una circunferencia mayor y esa circunferencia se va achicando a medida que voy avanzando o que voy subiendo a lo largo del eje Z. Entonces, esto que está acá serían las curvas equipotenciales que pues pueden estar en una placa, por ejemplo, como les dije ahora. En una placa, entonces podemos tener en este punto un voltaje de 4 igual a 4, aquí tenemos un voltaje de 2. Entonces, a medida que nos vamos alejando de este punto, vamos perdiendo el voltaje, vamos a decir. Bueno, le quería hacer un ejemplo de las curvas equipotenciales de los cables de alta tensión, ¿verdad? Justamente ahora estoy trabajando ahí en una central hidroeléctrica, ¿verdad? Y la vez pasada estaba explicando al ingeniero que las curvas equipotenciales nosotros calculamos en función del voltaje. Entonces, en base a estas curvas equipotenciales, nosotros, el ingeniero estaba explicando que nosotros podemos determinar la separación que nosotros tenemos que tener de un cable de alto voltaje, por ejemplo, ¿verdad? Intentar ir, como siempre, dibujar, ¿verdad? Vamos a suponer que tenemos un cable de alto voltaje, ¿verdad? Que está suspendido de unas torres de alta tensión, ¿verdad? Y esto tiene sus curvas equipotenciales, ¿verdad? Entonces, como yo sé qué tanto me puedo acercar o cuánto me puedo alejar, y obviamente calculando a partir del voltaje nominal de este cable, ese voltaje nominal, a medida que yo me voy alejando
del centro. En este caso el centro sería el eje de nuestro cable de tensión. Yo voy a tener un menor voltaje. Entonces, obviamente, a medida que yo me acerco, yo tengo un mayor riesgo de ser afectado por ese voltaje de ese cable de alta tensión, ¿verdad? Justamente esto lo estaba explicando como le dijo un ingeniero, teníamos un voltímetro. El voltímetro es un material como un lapicito, ¿verdad? Y a medida que nosotros íbamos acercando el voltímetro, tenía un sonar, ¿verdad? Que iba, una alarma que iba sonando cada vez más fuerte a medida que nosotros nos acercábamos al centro del cable, y era justamente porque nosotros estábamos ingresando en el sector que nosotros no vemos, ¿verdad? Visualmente no se ve, pero esas curvas equipotenciales existen alrededor del cable, por ejemplo. Estaba explicando sobre, como yo le dije, yo soy un ingeniero civil, esta parte van a ver y se ve en física 3 en el siguiente semestre, ¿verdad? Pero los electromecánicos son los que mejor manejan eso, ¿verdad? Pero son conocimientos básicos que nosotros damos ahora, pero que se aplican, o sea, tienen un campo de aplicación posterior. Acá nuevamente le dibujo también la superficie de nivel que se forma con estas curvas equipotenciales, ¿verdad? Entonces, a medida que nosotros nos vamos acercando al centro, tenemos un mayor voltaje, ¿verdad? Esta altura sería entonces el voltaje que tenemos en el centro, y a medida que nos vamos alejando, ese voltaje va disminuyendo. ¿Sí? Son nada más que interpretaciones gráficas o geométricas, vamos a decir, de lo que son las llamadas curvas de nivel. En el siguiente ejercicio me dice identificar y realizar un diagrama de curvas de nivel de la siguiente función. Me da nuevamente la función, ¿verdad? Entonces tenemos que dejar la función expresada, ¿verdad? Como en este caso me da de forma implícita, vamos a decir, la función. Yo tengo que dejarla expresada en forma de z igual a f de x y todo eso igual a k, ¿verdad? Que es justamente lo que estamos haciendo anteriormente. Pues repite nada más que el procedimiento, ¿verdad? Entonces, tenemos esta expresión que nos da el problema, pero nosotros sabemos que esto que está acá es igual a... Voy a dejarla acá escrito por si no nos recuerdan. Cuando trabajamos con función de una sola variable, nosotros trabajamos... una variable. Nosotros teníamos y igual a f de x. Esta es la representación más típica que nosotros tenemos, ¿no? Ahora si tenemos una función de dos variables, la forma más tradicional, vamos a decir, representarlo, ya no podemos poner i, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta i va a pasar a ser una variable independiente. Acá era dependiente y esta era independiente, ahora la i también pasa a ser independiente, entonces es común llamarlo de esta forma, z igual a f de xy en este caso, ¿verdad? Entonces, por eso cuando nosotros tenemos una representación de este tipo, la función que me está dando el problema, nosotros tenemos que primeramente dejarla como i igual a f de xy, y ahí entonces interpretar cuál es la f de xy que tenemos que igualar acá. Entonces, esto me da el problema, yo acomodo de la forma que tiene que ser, entonces esto igualo acá. Y esta nada más es la curva que yo voy a tener que utilizar para encontrar la curva de nivel, ¿verdad? Uf, no lo puedo dejar desde acá. Bueno. Igual te van a tener el video y van a recordar. Lo importante es que recuerden más la expresión, porque a veces cuando salen en el examen puede salir esto con... Es más, en funciones de varias variables, llegó a salir una vez un ejercicio donde le llamaba alfa, era alfa de... No, perdón. A mayúscula. Yo escribí acá el ejemplo de cómo salió una vez en un examen y los alumnos se quedaban todos confundidos. Era la función A de alfa beta y la función B de gamma delta, parece que era algo así, era, porque más adelante vamos a ver que vamos a poder trabajar con varias variables. Y varios alumnos preguntaban qué era esto, ¿verdad? Que no entendían qué era esto. Entonces, esto sería una misma representación que f de xy, por ejemplo, ¿verdad? Y g de wz, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, con la regla de la cadena ya se soluciona, vamos a ver más adelante en la siguiente clase, lo que es la regla de la cadena para resolver funciones de varias variables, pero
esta interpretación que le estaba haciendo recién de lo que es f de x y f de y, es importante que recuerden, porque en el examen puede salir expresado en otras variables, en otros valores. Entonces, ven que el procedimiento es el mismo. Tenemos K pasa al otro lado, ¿verdad? Y me queda esta expresión que está acá, ¿verdad? Que es ya un paraboloide hiperbólico en este caso. Para que esto se cumpla o para que sea válido, en este caso tiene que ser siempre valores de K mayor a 0. Pero son importantes que hagan, ¿por qué? Porque ustedes cuando van a trazar las curvas, ustedes tienen que darle valores, tienen que adoptar o tienen que elegir algunos valores de K. Entonces es importante que ustedes sepan y definan ya ahí cuál es mi dominio de condición para que yo adopte esos valores de K. No siempre yo puedo adoptar cualquier valor de K, ¿verdad? Entonces, la ecuación que me da en este caso es parecido al que vimos en el primer ejercicio, pero tiene otra fórmula, pues tiene el negativo acá, es lo que cambia, ¿verdad? Y una función de z, es decir, para cada valor de a o b, para cada valor de z, vamos a tener diferentes valores de a y de b. Entonces, igualamos, igual que el anterior, ¿verdad? A al cuadrado era k, entonces a es raíz de k, y b al cuadrado es k sobre 2, por lo tanto b vale k sobre 2. Entonces con a y b, es decir, para cada valor de k yo voy a tener nuevamente un valor diferente para a y b. Acá les dejo nada más un ejemplo, ¿verdad? De dónde podemos encontrar este tipo de estructuras hoy en día, ¿verdad? Este es un museo que está en Valencia, del Oceanographic, que tiene justamente la estructura de esto que es acá, ¿verdad? De un paraboloide hiperbólico. Entonces, reconocer o saber cómo trabajar con un paraboloide hiperbólico es algo que posiblemente no sea algo que van a ver solamente durante su formación como ingenieros, pero quién sabe el día de mañana si es que no tienen un proyecto donde necesitan calcular alguna variable o algún parámetro de esta estructura y para ello necesitan trabajar con un paraboloide hiperbólico. Entonces, es importante que ustedes sepan graficar esto y considerarlo como una función, en este caso como una función de dos variables, como le dije, puede ser una función de 3 variables inclusive o de más variables. Entonces, repetimos, para diferentes valores de K, vemos qué valores me va asumiendo para A y B. Como son raíces, tenemos siempre el más menos, entonces tenemos que considerarlo dentro de nuestra tabla, ¿verdad? Entonces, en este caso sería esto que está acá. Esta sería la curva de nivel para esta función que estamos teniendo. Entonces, para K igual a 1 se forma esta parábola que está acá, ¿verdad? Para K igual a 2 se forma esta parábola y como está espejado, entonces tenemos a ambos lados del eje Y esa ecuación, ¿verdad? Acá una representación gráfica nuevamente para que siempre es importante, como les dije, representar o reconocer una representación gráfica de lo que es el paraboloide. Está graficado con el graficador de Microsoft, que también, como les dije, descargan y pueden trabajar con ese programa sin problema, obviamente para estudiar, ¿verdad? Para verificar los gráficos que ustedes están haciendo para ver si tiene sentido. Entonces sería esta la superficie de nivel, ¿verdad? La superficie que se está formando con esa ecuación que vimos recién. Ahora tenemos otro ejemplo también de curva de nivel, pero en este caso me hace retroceder, vamos a decir, lo que habíamos visto en la segunda unidad, ¿verdad? Que era la serie de funciones. Me pide que determine y grafique el dominio de la función, pero la función me da en términos de una serie de funciones. Me dice que determine y grafique el dominio para el punto que pasa en el x igual a 1 e y igual a 2. Entonces, en todo lo que vimos anteriormente me daba la función, ¿verdad? X al cuadrado, 2x al cuadrado, más y al cuadrado más 1. En este caso no me da la función, sino que me da esta serie de funciones. ¿Qué tipo de serie de funciones es esta que está acá? Geométrica. Ok. Sé que pasaban el parcial, ¿verdad? Entonces, la función está representada en una serie geométrica, por lo tanto la ecuación debe ser obtenida por los métodos que ya vimos en la unidad unidos. Entonces, ¿a qué es igual esto? Nosotros ya vimos cuando una serie geométrica, su suma o la función que representa, calculamos a través de esta ecuación, donde a, en este caso, ¿cuánto vale? Vale 1. Y la razón, que es lo que está expresado a la n, en este caso vale x sobre y, ¿verdad? Entonces,
Teniendo en cuenta esos valores, yo ya tengo la función, ¿verdad? La función f de x y, entonces, que me está dando de esta forma el problema, podemos representarlo por su equivalente, que es y sobre y menos x. Entonces, ejercicio como este vamos a ir viendo bastante en la unidad 4 y creo también en la unidad 5. Entonces es importante que recordemos siempre lo que habíamos aprendido en las unidades anteriores, principalmente para lo que es el segundo parcial, ¿verdad? Porque si en el segundo parcial sale un ejercicio y sale esto que tiene que ver con la unidad 2, no podemos desconocer o olvidarnos de esto. Tenemos que tener siempre en mente todo lo que ya habíamos aprendido hasta ahora, ¿verdad? Porque puede ser una trampita ahí o una tranca que me tenga el problema ahí que no pueda avanzar si es que no recuerdo cómo trabajar con series geométricas, ¿verdad? Entonces, otra cosa que recordamos para la serie geométrica, ahora que la razón tiene que ser menor a 1, entonces sabiendo que la razón es x sobre y, entonces ahí sacamos esta condición que dentro de mi curva me está pidiendo que grafique y que encuentre el dominio, ¿verdad? Entonces, para mi dominio yo tengo que saber que todos los valores de x de esa curva tienen que ser menor al valor de y que estemos adoptando, ¿verdad? Que es justamente lo que me está pidiendo, ¿verdad? Me está pidiendo que encuentre el dominio en x igual a 1, que es menor a y igual a 2, ¿verdad? Entonces, de esta forma el dominio de f está definida para cualquier valor de x e y, siempre que se cumpla la igualdad que está acá, ¿verdad? Es una condición. Vamos a ver por la forma de la gráfica que esta condición es muy importante para determinar el dominio, ¿verdad? Entonces, como está pidiendo en un punto en específico, este punto es el punto x igual a 1 y igual a 2, entonces decimos que se tiene que cumplir esta condición de convergencia, ¿verdad? O esta que está acá en realidad, ¿verdad? Que la razón tiene que ser menor a 1, entonces para el punto que me está pidiendo x igual a 1 y igual a 2, me sale un medio o 0,5, entonces si cumple la condición de convergencia, ¿qué significa? Que existe la función, ¿verdad? Que hay una continuidad en la función y que voy a poder calcular, en este caso, lo que me está pidiendo. No me está pidiendo nada más que determinar el dominio, ¿verdad? Porque me podría pedir cualquier cosa como lo que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Que grafique las curvas de nivel o que represente la superficie de nivel de la función que me está dando, ¿verdad? Entonces, determinamos el valor de z igual a f de x y para los puntos dados. Entonces, z vale 2. Entonces yo básicamente lo que tengo que conocer es el dominio para cuando mi curva de nivel está a una altura z igual a 2, ¿verdad? Entonces la ecuación de la curva de nivel que pasa por los puntos dados está definida por esta ecuación, ¿verdad? O sea, mi f de xy igual a 2, este sería mi k en este caso. Entonces yo lo que quiero saber es cuál es la curva de nivel para este que está acá. ¿Está bien? Si yo hago una gráfica, nuevamente, ¿verdad? Tridimensional, ¿verdad? Yo tengo esta curva que en realidad es una recta y tengo acá, esto es z, ahora z igual a 2. Y tengo un plano acá, ¿verdad? Que me corta acá. ¿Y cuál es la curva que se forma acá, ¿verdad? Vamos a una curva genérica de esta forma, ¿verdad? Y si me forma esta curva, que en realidad no es una curva, una recta que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero les digo esto para cualquier tipo de ejercicio, porque puede ser una curva también, ¿verdad? Lo que me pide es saber cuál es el dominio que tengo que considerar para ese ejercicio, para ese punto que me está pidiendo. ¿Y cómo encontramos el dominio? Esta sería la ecuación de la recta que me está dando, ¿verdad? Para y igual a x, para y igual a menos x, entonces tengo esta curva de nivel, como les dije, no es una curva de nivel, es una recta. Esto está en el punto z igual a 2, está en una altura z igual a 2. Entonces, yo lo que necesito determinar cuando me pide el dominio de convergencia es si mi dominio de convergencia, está en este sector, ¿verdad? O si mi dominio de convergencia, no hay tanto ejercicio sobre eso, porque tampoco es muy complicado determinar el dominio. Ahora, por ahí si la gráfica es muy compleja, sí puede ser que sea complicado de determinar. Pero no hay muchos, creo que te saqué del Stewart, y en Stewart creo que hay 3, 4 ejercicios más para determinar el dominio de convergencia. Lo que me pide es encontrar si está en este sector naranja o en este sector azul mi dominio de convergencia. Entonces,
¿Cómo hacemos eso? Marcamos el punto, ¿verdad? Para x igual a 1, yo tengo que y vale 2, ¿cierto? Entonces, para x igual a 1, tengo x igual a 2, marco ahí el punto. Como es en valor absoluto, tengo que marcar el positivo y el negativo porque estamos trabajando con valor absoluto. Un poco más atrás acá. Sería esta representación, ¿verdad? Del valor absoluto. Entonces tengo que marcar este punto y este punto. Entonces yo con eso ya puedo determinar que mi dominio de convergencia está ahí. Es decir, para todos los valores que me arroja para x igual a 1 e igual a 2, mi dominio de convergencia tiene que estar acá. O sea, que este punto haya caído acá, es lo que me dice que este es mi dominio de convergencia y no este que está acá. Obviamente, si por ahí me está pidiendo para otro punto, tenemos que evaluar cuál sería el dominio de convergencia para ese caso. Ejercicio de este tipo, como le dije, difícilmente salga por ahí en un examen. Difícil no es imposible, ¿verdad? Difícilmente le salga porque no son nada más ejercicios de interpretación teórica, vamos a decir, de qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, para esta zona lo que se cumple es que el módulo de x va a ser siempre menor al módulo de y, ¿verdad? Este sí es un tema a considerar, límites y continuidad, ¿verdad? Porque la parte de límite y continuidad que habíamos visto para todas las funciones de una sola variable cambia un poquito en la consideración cuando son de dos o más variables, ¿verdad? Habrán visto que, a diferencia de lo que hacían anteriormente, principalmente en análisis 1, ahora para determinar la continuidad tenemos que evaluar el límite con respecto a diferentes trayectorias, ¿verdad? Tridimensionalmente, cuando hablamos tenemos que encontrar la continuidad se cumple para diferentes trayectorias y si no se cumple para todas las trayectorias, y sí, para todas las trayectorias, entonces podemos decir que en ese punto que estamos evaluando, esa superficie es discontinua. Vamos a ver varios ejemplos para que ustedes entiendan más o menos de qué se trata el límite y continuidad de funciones a varias variables. Gráficamente siempre se entiende mejor. En la parte teórica vieron esto, ¿verdad? Que las condiciones, o sea, hay tres condiciones para que una superficie sea continua en un punto, ¿verdad? Y la condición es que esta f es f de xy, no es una f de x, ¿verdad? Siempre es una superficie. Que la f de xy o que la superficie está definida en el punto AB, ¿verdad? La segunda es que el límite de esa función existe, ahora si es que hacemos que x e y tiendan a A y B. Y también, esto está relacionado con la condición 2, es que el límite de la función o de nuestra superficie, cuando se da esta relación de que x tiende a A e y tiende a B, entonces esto me da una función AB, es decir, existe esta porción, vamos a decir. Entonces eso me determina que hay una continuidad para este punto. Cuando no se cumple eso, entonces, ¿qué yo voy a tener acá, en esta superficie? Voy a tener un hueco, ¿verdad? Una discontinuidad. Entonces, en ese caso no es continua en ese punto. Vamos a ver cómo se hace eso. Para resolver este tipo de ejercicios hay que nada más que aplicar esos tres criterios, esas tres condiciones, ¿verdad? Y el teorema de las dos trayectorias que se dice, ¿verdad? Le habrá indicado un ingeniero el teorema de las dos trayectorias o el principio en realidad de las dos trayectorias, bueno, un teorema que vamos a ver bien cómo se interpreta y cómo se aplica ese principio, ¿verdad? En este caso me dice determinar en qué puntos x e y del plano la función z, ¿verdad? O f de x y y, que está acá, es continua. Entonces, yo tengo que ver para qué puntos de esto, para qué valores de x y y vamos a tener que esta función es continua. Significa que hay ciertos puntos donde esta función o esta superficie es discontinua, es decir, está cortada o tiene un hueco o algo de ese tipo. Entonces, la condición de continuidad en este tipo de ecuaciones que creo que ustedes ya manejan está dada porque el denominador tiene que ser diferente de cero, ¿verdad? Si el denominador es igual a cero, entonces ahí ya tenemos una discontinuidad, ¿verdad? La función va al infinito en ese punto. Entonces, para que el denominador sea diferente de cero, lo único que hacemos es hacer esta ecuación, ¿verdad? El denominador diferente de cero, sacamos factor común, agrupamos, entonces decimos que x menos 2 por x menos 1 tiene que ser diferente de cero. Y de acá ya sacamos, por esta relación, que la función va a ser continua siempre y cuando x sea diferente de 2 y que también x sea diferente de 1.
Si graficamos, para verificar esto, el gráfico de este a mano, la verdad que es medio difícil hacer, ¿verdad? Entonces, obviamente, es más fácil verificar la gráfica por computadora. Entonces, ahí ya podemos ver, acá sería x igual a 1, ahora en x igual a 1 tenemos esta discontinuidad, y x igual a 2 ya no está graficado acá, ¿verdad? No está graficado, pero en x igual a 2 también tenemos una discontinuidad en esta curva que está acá, entonces. El criterio de las dos trayectorias para demostrar la inexistencia de un límite. Esto es lo que les dije, yo le dije principio, ¿verdad? Criterio de las dos trayectorias. Si consideramos diferentes trayectorias de aproximación, demostrar que la función dada no tiene límite cuando x e y tienden a cero. Entonces, ¿cuál es la función que me da el problema? Es esta función, x a la cuarta sobre x a la cuarta más y al cuadrado. Gráficamente eso se representa de esta forma. ¿Qué me dice el problema? Que yo demuestre que la función no tiene límite cuando x e y tienden a cero. Es decir, que no tiene límite en el origen, ¿verdad? En este punto que está acá. A diferencia de lo que son las funciones de una sola variable, en este caso nosotros tenemos que aproximar el límite por al menos dos trayectorias. ¿Cuáles son las trayectorias que generalmente se asumen? Por ejemplo, una trayectoria puede ser el eje X, ¿verdad? Aproximar el límite de la función cuando la función se aproxima a lo largo del eje X, ¿a dónde? Se aproxima al punto del origen. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Obviamente, en ese caso consideramos que y, como esto es una función de X e Y, consideramos que y es cero, ¿verdad? Que y es cero y vemos a qué tiende el límite cuando aproximamos a lo largo del eje X. Otra opción sería aproximarlo a lo largo del eje Y, ¿verdad? Siempre en el plano X y buscamos una aproximación. A lo largo del eje Y, entonces, ¿cómo hacemos? Para trabajar a lo largo del eje Y tenemos que igualar X a 0 y hacer la aproximación al origen, es decir, establecer o calcular el límite de esta función cuando nos acercamos al origen a través del eje Y. Y la tercera opción, bueno, puede ser otras rectas, ¿verdad? Puede ser, aparte de la recta X, aparte de la recta Y, puede ser cualquier recta en el plano, cualquier recta contenida en el plano, y en este caso, que pase por el origen, porque me está preguntando en este punto en específico que nosotros sabemos que X igual a 0 y Y igual a 0 es el origen, ¿verdad? Aparte de esas rectas que podemos considerar, siempre también se acostumbra a trabajar con la parábola o con una parábola que se aproxima o que pase por ese punto. Entonces acá está graficado ya justamente, habrá varias parábolas que tienen diferentes aberturas, pero que todas pasan por el origen. Entonces, una tercera opción podría ser evaluar la aproximación de la trayectoria a lo largo de una parábola, es decir, no a lo largo del eje X o el eje Y o alguna trayectoria recta, sino una trayectoria curva, pero que pasa por el origen. Entonces, esa aproximación tenemos que ver, ese límite sería esa aproximación, ¿verdad? Tenemos que ver a qué tiende. ¿Qué me dice el criterio de las dos trayectorias? ¿Recuerdan esta parte que le mostró Nick seguro? ¿Qué me dice el criterio de las dos trayectorias para evaluar la continuidad de una función de varias variables? ¿No sería que por ambas trayectorias el límite debe ser igual o algo así? Exactamente. Yo necesito escoger dos trayectorias, como les dije, X, Y o cualquiera contenida en el plano y una curva, ¿verdad? Alguna de esas trayectorias, y si dos de ellas son iguales, es decir, si el límite de estas dos trayectorias son iguales para aproximarme al punto que me está dando, en este caso el origen, entonces yo con eso ya puedo decir que la función es continua en ese punto, ¿verdad? En el caso de que no se cumpla eso, entonces ¿qué va a pasar? No es continua, es decir, no hay límite o hay una inexistencia de límite en ese punto. Entonces, vamos a hacer lo que me está pidiendo el problema, ¿verdad? Evaluamos, esto podemos hacerlo siempre como primer paso, ¿verdad? Evaluar la función en el origen, como está dando, en este caso me va a ser igual a 0, y evaluamos o examinamos la función a lo largo de curvas y rectas que pasen por el origen o por el punto x igual a 0 y igual a 0. Se debe determinar dos diferentes trayectorias de aproximación a lo largo de la función, a lo largo de las cuales la función tiene diferentes límites. De esta manera se podrá concluir que el límite de f de x y no existe. Para este ejercicio que está acá, que es lo que me está pidiendo justamente. Bueno, entonces, lo que me está pidiendo es que yo verifique una discontinuidad en
para la función o para la superficie en ese punto x igual a 0 y igual a 0. Como les dije, nosotros necesitamos solamente dos puntos, ¿verdad? Pero en este ejemplo que está acá vamos a probar con tres trayectorias, ¿verdad? Una trayectoria va a ser la trayectoria a lo largo del eje X. Para considerar la trayectoria a lo largo del eje X necesitamos igualar y a 0, ¿verdad? Que ya es lo que había explicado anteriormente. Ahora, si queremos trabajar con la trayectoria a lo largo del eje Y, lo que hacemos es lo contrario. Igualamos X igual a 0 dentro de nuestra función. Eso tenemos que recordar. Hacemos X igual a 0 dentro de nuestra función y a esa función evaluamos el límite. Y como le dije, lo que es común es evaluar a lo largo del plano X y a través de una parábola que pase por el origen en este caso, es decir, Y igual a X al cuadrado. Entonces, el primer caso, la aproximación al origen a lo largo del eje X, hacemos aplicando Y igual a 0. Bueno, entonces, haciendo Y igual a 0, dentro de esta ecuación del límite, entonces donde tengo Y, pongo 0, y desarrollo el límite. En este caso me queda el límite de x a la cuarta sobre x a la cuarta. Se simplifica, queda 1. Entonces, esto que está acá me queda 1. Si para la aproximación a lo largo del eje Y me sale un valor diferente a 1, yo ya tengo resuelto el problema. Ahora que me está pidiendo que yo verifique o compruebe que hay una discontinuidad o que el límite no existe en el origen para esta superficie. Entonces, si yo para este valor que está acá, yo compruebo que me sale un valor diferente a 1, entonces yo ya puedo dar por cerrado el ejercicio aplicando el criterio de las dos trayectorias, ¿verdad? Entonces, para aproximarme a lo largo del eje Y, hago x igual a 0. Haciendo el mismo procedimiento me sale entonces que el límite tiende a 0. Entonces, si para lo largo del eje X me sale 1, para lo largo del eje Y me sale 0, yo ya cumplo y puedo decir, por el criterio de las dos trayectorias, yo verifico la inexistencia del límite o la discontinuidad de la superficie en el punto que me está dando. Y punto, ¿verdad? Vamos a hacer un paso extra. Como les dije, generalmente es recomendable elegir una recta y una curva, ¿verdad? En este caso tenemos la curva que sería la parábola. Entonces donde tengo y, en vez de poner y pongo x al cuadrado, reemplazo y me queda un medio en este caso. Entonces, para el primer caso tengo que vale 1, para el segundo tengo que vale 0, para el tercero tengo que vale un medio. Entonces, toda esa diferencia que hay para cada límite, como va variando, eso se produce porque hay una discontinuidad en el origen. Entonces, yo ya tengo verificado ya con dos de ellos, ya tengo verificado lo que me está pidiendo el problema, que es verificar que no existe el límite. Entonces, la función tiende a 1 cuando se aproxima a lo largo del eje X, tiende a 0 cuando se aproxima a lo largo del eje Y, y a un medio cuando se aproxima a lo largo del eje X. Entonces, el límite de la función no existe y se verifica que f no es continua en el punto 0.0 o en el origen del sistema de coordenadas. Este es un adicional, ¿verdad? Que me dice qué hubiera pasado si analizábamos la aproximación a lo largo del eje Y y a lo largo de una recta igual a X. ¿Verdad? Anteriormente hicimos a lo largo del eje Y y a lo largo del eje X, ¿verdad? Pero vamos a suponer que aproximamos a lo largo de una función, a lo largo de la recta igual a X. Para la aproximación de la función a lo largo de la, eje igual, a lo largo de la recta igual a X, tenemos esta expresión, ¿verdad? Igual a X, entonces reemplazo donde tengo X, perdón, donde tengo Y reemplazo por X, tengo 0. Recordemos que a lo largo del eje Y también me salió 0, ¿verdad? Entonces, se puede prestar a confusión si nosotros elegimos este procedimiento. Por ejemplo, vamos a suponer que evaluamos la proximidad, perdón, la continuidad, evaluando a lo largo del eje Y. Vamos a suponer que elegimos una recta cualquiera, esa recta cualquiera es Y igual a X. Como los dos me sale 0, entonces yo digo, bueno, si las dos funciones, perdón, si los dos límites son iguales, entonces la función es continua y existe el límite, ¿verdad? Pero en el caso que yo evalúe dos límites y los dos límites me salgan iguales, ahí el criterio de las dos trayectorias ya no corresponde. Lo que hay que hacer es evaluar un tercer límite y si queremos estar 100% seguros, yo lo recomendaría inclusive hasta un cuarto límite. Pero generalmente cuando dos límites salen iguales, en el tercero ya tiene que salir diferente si es que hay una discontinuidad. Si en el tercero sale otra vez igual,
posiblemente hay una alta probabilidad de que sea una función continua en el punto que me está dando, pero eso generalmente no pasa. Entonces, vamos a suponer que en este caso nosotros decidimos empezar el análisis evaluando esto, después decidimos evaluar esto en vez de a lo largo del eje X, decidimos evaluar a lo largo de esto. No nos quedemos nunca con esa condición, o sea, no digamos ahí que por el criterio de las dos trayectorias la función es continua, sino que evaluemos un tercero. En este caso, obviamente, como habíamos visto, si evaluamos a través de la trayectoria parabólica o a través del eje X, ahí ya vamos a verificar que obviamente no es continua la función en ese punto. Entonces, dos trayectorias son suficientes para probar la inexistencia de un límite siempre y cuando estos límites no sean iguales. Entonces, ese criterio de dos trayectorias es muy útil, pero hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos para no caer en ningún error, ¿verdad? Aquí tenemos otro ejemplo, me dice demostrar que la función tiene el límite 0 a lo largo de todas las rectas que tienden a 0.0. Este creo que el ingeniero suele mostrar también en clase, pero él muestra, pide otra cosa, parece, ¿verdad? Es la misma función, pero pide otra cosa. En este caso me pide que yo demuestre nada más que la función que está acá tiene el límite 0 para todas las rectas que pasan a lo largo del origen, vamos a decir. Entonces la ecuación de la recta que pasa por el origen está dada por I igual a kx, ¿verdad? Esta es una función como la ecuación de cualquier recta, ¿verdad? En este caso la recta de este tipo me va a permitir, si yo tengo que esto vale x y esto vale y, para k igual a 1, para k igual a 1, nunca veo mi cursor, para k igual a 1 voy a tener esta recta, ¿cierto? Y igual a x. Para k igual a 2, esto va a ir subiendo, ¿verdad? Y igual a 2x, y así sucesivamente vamos a ir acercándonos, pero todas las rectas van a pasar por el origen. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que evaluar básicamente? Evaluar esta ecuación, y igual a kx, con eso ya voy a poder responder al problema. Entonces, el límite de f cuando x y se acerca al origen a lo largo de la recta y igual a kx, es decir, para todas las rectas que dibujé recién ahí, que pasen por el origen, va a ser esto que está acá. En vez de poner i en la ecuación que me da el problema, en vez de poner i en la función que me da el problema, tengo que reemplazar por kx en este caso. Entonces reemplazo por la recta con la que estoy calculando, con una recta genérica, y calculo el límite para esa ecuación, ¿verdad? Ese límite es bastante sencillo, ¿verdad? Aplicando un poco de álgebra, al final me queda entonces 0 sobre k al cuadrado es igual a 0. Entonces se comprueba, vamos a decir, lo que me está dando el problema que está acá. Acá tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Analizar la continuidad de las funciones dadas y valorar. Ejercicios de límite y continuidad hay muchísimos. Este sí hay muchísimos en el Stewart, en el Thomas también, hay bastantes. Creo que estos ejercicios saqué del Thomas luego, ¿no? Que tienen que practicar porque estos sí suelen ser ejercicios que suelen salir principalmente en los parciales, en los finales no tanto porque no son tampoco tan complicados, ¿verdad? Pero reconocer la continuidad en este caso es muy importante porque nos va a permitir definir el dominio en el cual yo puedo trabajar, ¿verdad? Entonces, tengo que buscar el dominio, en la parte teórica se ve en la región en un disco, ¿verdad? Para hacer todos los puntos del dominio donde existe continuidad y ver si la frontera forma parte de nuestros puntos donde hay continuidad. Entonces, de ahí se define el dominio abierto, dominio cerrado, que son conceptos que podríamos llegar a utilizar más adelante, ¿verdad? Entonces, por eso es importante identificar o saber analizar la continuidad de las funciones que me están dando, ¿verdad? Yo tengo dos funciones diferentes y me pide que analice la continuidad. Es decir, lo que quiero saber es si esta superficie es continua en el origen y si esta superficie es continua en el origen. Básicamente eso es lo que me está pidiendo, ¿verdad? Entonces vamos a empezar por el ítem A, ¿verdad? Evaluamos, ¿verdad? Y me da que el límite de la función tiende a 1. Entonces, ¿qué significa eso? Si nosotros hacemos la gráfica de la función de la superficie e elevado a la x, y tenemos esta superficie en color azul que está acá. Entonces, en el origen, ¿qué pasa? En el origen yo tengo este punto que está acá, esta altura que está acá, ¿verdad?
que vale 1 en este caso, es decir, le corta en z igual a 1. Es decir, yo puedo decir que existe una porción de la superficie en el origen x igual a 0 y igual a 0. Entonces es continuo, vamos a decir, esta función es continua en el origen para este ejemplo que me está dando. Sin embargo, en el ítem B, ¿verdad? Haciendo el mismo procedimiento, ¿verdad? Resolviendo, en este caso conviene o es más práctico resolverlo en coordenadas polares. Hay ejercicios que le va a convenir trabajar en coordenadas polares o en coordenadas cartesianas. ¿Cómo yo sé si me conviene o no? Generalmente se simplifica más. Si yo empiezo a resolver esto para cada variable y tengo que simplificar algunas funciones, algunas variables, perdón, se complica más cuando trabajo en cartesiana que cuando trabajo con coordenadas polares, por ejemplo. Entonces yo puedo ir resolviendo el ejercicio y voy a ver que me voy a trancar ya de entrada o me va a costar por ahí encontrar un valor para el límite. Entonces, una vuelta de tuerca para ese ejercicio suele ser plantearlo con coordenadas polares en este caso. Entonces, coordenadas polares ya sabemos trabajar, ¿verdad? X está en función de r coseno de tita y está en función de r seno de tita. Por lo tanto, considerando que x e y tienden a 0, ¿verdad? Para mi límite, entonces en este caso r también, que es el ρ o r, va a tender también a 0. Entonces mi cambio de variable, cuando tengo x, pongo r coseno de tita, ¿verdad? Y voy trabajando con esa ecuación acá nada más que distribuir el límite, ¿verdad? El límite de 1, que sería esto, menos el límite de todo lo que está acá. Entonces esto que está acá ya me queda simplemente 1, ¿verdad? ¿Qué me falta acá? Calcular esto que está acá. Que parece difícil, ¿verdad? Pero si sacamos factor común o factorizamos un poco, vamos a ver que como son funciones trigonométricas se pueden a través de identidades resolver fácilmente, ¿verdad? Entonces, sacando factor común r, acá en este punto, ¿verdad? El cuadrado se distribuye al r coseno y al r seno. Tengo entonces acá coseno al cuadrado y seno al cuadrado, ¿verdad? Y sumatoria de seno al cuadrado por seno al cuadrado sabemos que vale 1 por identidad trigonométrica. Y ahí ya ven que se simplifica bastante esa parte de mi límite, ¿verdad? Entonces acá ya puedo evaluar, ¿verdad? Para r igual a 0, entonces coseno de 0 sobre 0 me sale ya infinito, ¿verdad? Esa parte me sale infinito, entonces como yo tenía 1 al anterior, tengo 1 menos infinito, y 1 menos infinito me sale menos infinito. Es decir, ¿qué significa eso? Gráficamente, si yo grafico mi superficie que está acá, en el origen, eso se va hacia el menos infinito, es decir, para z negativo se va hacia abajo, ¿no? ¿Qué sería justamente esta gráfica? Yo no encuentro, si yo pongo para un valor x e y igual a 0, que sería el origen, yo no encuentro un punto en el cual, o un valor en el cual yo le corto a esta superficie que está acá. Esta superficie que está dibujada acá sería la función que me dio el problema, ¿verdad? Y si yo evalúo la continuidad en el origen, veo que gráficamente se nota, ¿verdad? Que no tengo ningún valor para mi superficie en este caso. Por eso indica el menos infinito. Bueno, y vamos a terminar acá con la parte de derivadas parciales, principalmente con la parte conceptual, ¿verdad? Cuando trabajamos con derivadas parciales, como dijimos, aplicamos derivadas parciales de funciones de varias variables, ¿verdad? Una derivada ordinaria serían las derivadas que vimos anteriormente, pero cuando tenemos varias variables, a esas derivadas se le llaman parciales, ¿verdad? No es muy complejo de ver, de realizar, como les había dicho. Si yo quiero aplicar esto que está acá, ¿qué significa esto que está acá? Significa que voy a derivar esta función con respecto a qué variable, con respecto a x. ¿Qué significa que derivo con respecto a x? Significa que todas las variables que vienen después, en este caso tengo solamente y, pero puedo tener más, todas las variables les considero como constantes, ¿está bien? Y después evalúo en el punto x igual a 1 e y igual a 2. Y en este caso, lo que me está pidiendo es que derive parcialmente con respecto a y, es decir, en este caso, y va a ser variable, pero x va a ser constante, y que interprete estos números como pendientes, es decir, que interprete gráficamente el problema que me está dando. Entonces, vamos a ver cómo se hace esto. Primero calculamos la derivada parcial de la función respecto a la variable x. Entonces, como les dije, es derivar la función, pero con respecto a x únicamente. La derivada de 16 vale 0. La derivada de menos 4 de x al cuadrado, considerando x como variable, baja al 2. Entonces, menos 4 por 2, 8, por x, menos 8x. ¿Y qué pasa?
y es una constante, entonces la derivada de una constante, así como dice, y vale 0. Entonces la derivada de esta función con respecto a x es nada más que menos 8x. Me pide que esta derivada evalúe en x igual a 1 e y igual a 2. Entonces me sale menos 8. ¿Está bien? Menos 8 entonces sería la pendiente de la recta que pasa por el punto 1.2 en el plano XY, y que intersecta a la superficie que se va a formar en el plano y igual a 2. ¿Por qué y igual a 2? Porque como dijimos, nosotros consideramos, para esta derivada consideramos y igual a una constante, y ¿cuánto vale esa constante? Vale 2, ¿verdad? Que es lo que me está pidiendo, porque me está dando de datos ya el problema acá. Para la derivada parcial con respecto a y, hacemos lo mismo, ¿verdad? La derivada de la constante y6 vale 0, la derivada de x, que es una constante, vale 0, entonces esto también vale 0. Lo único que derivamos es esto que está acá, menos 2y, y evaluamos en el punto 1, 2, por lo tanto me queda menos 4, que es perdón, la pendiente de lo mismo que estaba anteriormente, el mismo concepto, pero en este caso es la pendiente de la recta que pasa por el mismo punto, pero de la intersección del plano, perdón, de la superficie con el plano x igual a 1. Entonces esa es la principal diferencia que hay cuando derivamos con respecto a 1 y cuando derivamos con respecto a la otra variable. Gráficamente eso se entiende mejor, ¿verdad? Esta sería la superficie, este sería el plano y igual a 2, ¿está bien? Es decir, acá que yo voy a graficar, si yo estoy mostrando que este es el plano y igual a 2, acá estoy graficando la derivada de la función con respecto a x, bueno, porque y se mantiene constante y vale 2. Esta sería la superficie que me da el problema, mi superficie z o superficie f de xy. Esta sería la curva que se forma en el plano, que es la intersección entre esta superficie y este plano, es decir, donde tengo y pongo 2 y me da esta curva que sería una curva dibujada en el plano XZ, ¿verdad? Acá abajo tengo que marcar el punto XY. El punto XY es para y igual a 2, ¿está bien? Y para X igual a 1. Entonces yo subo eso, ¿y qué me dice el problema? Que tengo esta altura que está acá, que vale 8. Y esto que está acá, que me sale negativo, es la pendiente de la recta que vale 8, ¿verdad? Es menos 8, perdón. Menos 8. Entonces, la pendiente negativa significa que el sentido del x positivo, está hacia este sentido, es decir, a medida que yo voy aumentando el valor de x, esta curva va hacia abajo, entonces es una pendiente negativa, y el valor en este caso es menos 8, ¿verdad? Porque va hacia abajo, ¿verdad? Entonces, lo que me está diciendo es que por cada uno que yo voy avanzando en x positivamente, tengo que bajar 8 valores en z. Eso significa la pendiente negativa menos 8 en ese caso. Aprendan a dibujar esto porque esto sí será en los parciales, en los finales. Representar gráficamente la derivada parcial que estamos calculando. A veces calcular la derivada parcial no es muy difícil, pero graficar es un poco complicado. Aquí tenemos lo mismo, pero en este caso, si estamos derivando con respecto a y, que es constante en este caso, x. Y en cuanto es constante x, en x igual a 1, porque el problema me pide en este punto. Entonces graficamos nuevamente la superficie, el plano x igual a 1, la curva que se forma en la intersección, el punto en el plano xy y el punto de intersección en la parte de arriba. En ese punto B pasa una recta tangente, ¿verdad? Que es negativa, pero en este caso vale menos 4. ¿Por qué? Porque él también avanza 8, ¿verdad? Porque es el mismo punto B, el mismo punto A y el mismo punto B. Esto recordamos que valía 8, pero en este caso en Y me voy 2 valores, ¿verdad? Entonces, por cada 2 valores que hay, yo tengo una pendiente negativa, es decir, disminuyo en 8 valores, entonces eso sería básicamente menos 4. Sería la representación de la pendiente negativa. ¿Está bien? ¿Se entendió el concepto? Este es un concepto que les muestro ahora, pero que vamos a reforzar muchísimo en los ejercicios que vienen adelante. No se preocupen si por ahí no queda tan claro.
la interpretación gráfica porque estamos viendo bastante en todos los ejercicios de derivadas parciales. Pero sí es importante que, por más que el ejercicio no me pida que grafique, que por lo menos yo mentalmente me imagine que este valor, voy a entrar un poco más atrás, que estos valores que yo estoy calculando acá representan gráficamente eso que vimos recién. ¿Está bien? Entonces es muy importante que ustedes puedan determinar esto en función de lo que le está pidiendo. ¿Verdad? Este que está acá, 8x sería la recta roja que dibujé recién, este 2y sería la otra recta, y este sería ya la pendiente que hay, o la inclinación que hay en ese punto. ¿Está bien? Bueno. Y vamos a dejar hasta acá ahora, porque tampoco quiero darle todo como trompada de loco ahora. La idea es que ustedes más o menos asimilen, practiquen mucho la parte de superficie de nivel, ¿está bien? Perdón, de curva de nivel, porque ese tiene muchos ejercicios de aplicación que vamos a ver más adelante. La parte de límite y continuidad también revisen, hagan por lo menos un ejercicio que le permitan entender. Y les pediría que la parte de derivadas parciales vayan viendo ya como adelanto, porque en la siguiente clase tengo la intención de liquidar ya todo lo que es derivadas parciales, y con derivadas parciales vamos a entrar en regla de la cadena, teorema de Clairaut, la parte de incrementos, la parte de problemas de aplicación. Entonces, todo lo que vimos ahora es como una base que tiene que estar bien entendida para que en la siguiente clase nosotros podamos liquidar y podamos avanzar más rápido, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna duda, en la semana me pueden preguntar si no se entendió algo de esta clase, pero sería bueno que para el viernes que viene ya todo lo que se vio hoy esté bastante claro para que podamos avanzar más rápido también en el desarrollo de la unidad 4. ¿Está bien? Hola, profe. Muchas gracias Ok. por la clase. Bueno, Perfecto, profe, gracias. les alzo enseguida el video y la clase y nos vemos el Gracias, viernes que profe. viene. Dale. Dale, profe, apúrate.